Bienvenido a la segunda parte de la unidad 2 de Economía, en la que nos centraremos en la economía familiar. En primer lugar, tenemos que preguntarnos qué puede hacer una familia con su dinero. Por ejemplo, puede consumir, es decir, gastar dinero en bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. En segundo lugar, puede invertir, es decir, gastar ese dinero con la esperanza de una rentabilidad futura. Y en tercer lugar, podrá ahorrarlo, es decir, guardar el dinero por si acaso en el futuro hay algo imprevisto que nos suponga un desembolso importante de dinero. Es muy importante saber diferenciar entre el consumo y la inversión. Así, por ejemplo, si compramos un coche para usarlo por motivos personales, para ir al trabajo, para irnos de viaje, etc., estaremos ante un consumo. Pero si compramos un coche con la intención de usarlo para ganar dinero, es decir, para obtener una rentabilidad, por ejemplo, transformándolo en un taxi, pues tendremos una inversión. Una vez que comprendemos las tres cosas que puede hacer una familia con su dinero, podemos pasar a intentar comprender cómo se gestiona una familia. A esto se le llama economía familiar. Y para ello tenemos que recordar que las familias son la unidad de consumo dentro de los agentes económicos, que además de consumir pagan impuestos, ofrecen trabajo, crean empresas, etc. Así que vamos a ver cómo se organiza una familia. Con su paramecio potente. En primer lugar, toda familia tiene unos ingresos, es decir, una entrada de dinero, como pueden ser el salario, los beneficios de la actividad empresarial, o otros como los financieros, dividendos de empresa, transferencias del Estado, alquileres o algunos ingresos esporádicos. Pasemos a ver cada uno. A través del país español y a las Naciones Unidas lo podemos comunicar los andaluces muy libre. Porque hay personas que por suerte o desgracia tienen 6 nóminas. Y hay otros padres de familia que no tienen ni una nómina. Menos nóminas, hermanos míos. Pues veamos lo que es una nómina. La nómina es un documento en el que se muestran las diferentes percepciones salariales y no salariales que recibe un trabajador de su empresa. Es decir, este documento está pensado para trabajadores por cuenta ajena, personas que trabajan para otros. Las nóminas tienen diferentes partes que pasamos a analizar. En primer lugar, encontramos la cabecera. En la cabecera se indicarán los datos de la empresa y del trabajador. En segundo lugar, encontramos el periodo de liquidación, que nos muestra el periodo de tiempo que cubre la nómina. En tercer lugar, encontramos los devengos, que están formados por las percepciones salariales y no salariales que el trabajador recibe de la empresa. Veamos el caso de nuestro amigo Jacinto. Ay, Dios mío, ¿quién será Jacinto? ¡Oli! Así pues, Jacinto cobrará un salario base de 1.200 euros que está establecido por un convenio colectivo negociado por patronal y sindicato. A ese salario base se le añaden complementos salariales, como pueden ser la antigüedad, peligrosidad, nocturnidad o una infinidad de casuísticas. Si el trabajador ha realizado horas extraordinarias, deberá cobrarlas diferenciadamente de su salario base y el resto de complementos. En caso de recibir un salario en especie, por ejemplo, recibir un coche como forma de pago, su valor monetario deberá de aparecer en la nómina. Y así tenemos que Jacinto, entre percepciones salariales y no salariales, que pueden ser indemnizaciones, etcétera, tendrá un total de vengado, es decir, recibiría un total de 1.516,98 euros. Pero esto sería el bruto, el salario bruto, es decir, todo lo que el empresario pagaría al trabajador. Nosotros no recibiremos tanto dinero en la cuenta. ¿Dónde está mi dinero? Y es que las nóminas no solo tienen devengos, también tienen deducciones, que serán elementos que restan a ese salario bruto y que nos ayudarán a conseguir el salario neto, que sí será lo que el trabajador Jacinto recibe en su cuenta. Ay, no tengo dinero, Batman, ayúdame, Batman. Entre esas deducciones, las más importantes son las aportaciones a la seguridad social, que aquí vemos, y también el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el IRPF, que iremos pagando en cada nómina y luego ajustaremos cuentas en la declaración de la renta con el fisco. ¡Ay, qué cucos son! En este porcentaje sí podemos modificarlo nosotros como trabajadores, acercándonos a la seguridad social y diciendo, por ejemplo, que nos lo suban al 20%, para luego pagar menos o que nos devuelvan más a la hora de hacer la declaración. Todo esto, como siempre, tiene un coste de oportunidad. Si subo mucho el porcentaje de IRPF, pues tendré menos dinero disponible.
Aquí vemos cuánto se deduce de la nómina y así Jacinto recibirá 1.091 euros en su cuenta, cosa que no le gustará porque él quiere todo su dinero, pero así es la vida. ¡O mata todo! En caso de que en la familia haya un empresario autónomo, se cobrarán beneficios de la actividad empresarial, que son variables y que dependen de cómo vaya el negocio. Por lo tanto, será un trabajador por cuenta propia. Y por último encontramos el resto de ingresos de las familias, los financieros que pueden venir de una inversión en un banco, por ejemplo un depósito, los dividendos que ahora explicaré más adelante, las transferencias del Estado como una beca, los alquileres de un inmueble o los esporádicos como pueden ser, por ejemplo, un boleto de lotería premiado. Mira qué rico. Os voy a recordar que son los dividendos, que tal vez es lo más raro para vosotros. Los dividendos se reparten cuando una empresa anuncia beneficios. Imaginemos que una empresa va a repartir 10.000 euros porque han sido sus beneficios de este año. Su propiedad está dividida entre 10 partes, que pueden ser 10 personas o algunas personas pueden tener más de una parte. Así yo poseo de hecho 3 partes de esas 10 de la empresa. Así que cuando vayan a repartir esos 10.000 euros, a mí me corresponderán 3/10 de esa repartición de beneficios. Eso me hará una persona muy feliz. Y para terminar este bloque de economía familiar, hemos visto también los gastos de la familia, es decir, el dinero que sale. Son muy diversos porque las necesidades que tenemos son ilimitadas y vamos a ver o hemos analizado solo los más importantes. Aquí podemos ver las principales partidas de gasto de una familia media española. Según el INE, el 30% de nuestros gastos va de media al pago de la vivienda y sus gastos derivados, como podrían ser, por ejemplo, la factura de la luz o la factura de las basuras y el agua que pagamos a la querida Emasagra en Granada. Como ya sabemos lo que es una crisis, podemos observar que el gasto, el consumo de las familias es mucho menor en épocas de crisis comparado con épocas de bonanza. Y con todas estas cosas que hoy os he contado, las familias hacen sus números para conseguir formar un presupuesto familiar que sea equilibrado, porque si no lo equilibras y te flipas, te vas a quedar tieso. Por eso es muy importante formarse y ser una persona que sabe lo que hace, porque como siempre os digo, las notas son importantes, pero es mucho más importante ser competente. El plan de paz del gobierno para Oriente Próximo es superficial y pedante. Coincido con usted, superficial y pedante. Yo también coincido, superficial y pedante. ¿Ocurre algo, Peter? Pues ya que preguntas, esta carne me parece superficial y pedante. Y así terminamos nuestro resumen de la segunda unidad. Espero que os haya servido. Muchísima suerte y ánimo en el estudio. Os quiero. Un saludo.